vamos a hablar sobre los planos existenciales, ya que muchas personas consideran o creen que solamente vivimos en un solo plano, en el plano físico, de la materia, de lo tangible o de lo 3D. Sin embargo, estas personas están dejando de lado la posibilidad de que existan más planos, más dimensiones, realidades paralelas, multiversos, etc. Entonces, con el video de hoy les voy a explicar cómo se puede desencadenar toda esta rama de probabilidades, de dimensiones y realidades que se escapan a nuestra vista. Las personas que creen que vivimos en una realidad materialista o 3D, como lo dice su nombre, son personas muy superficiales, muy nihilistas, ateas u ortodoxas que se dejan llevar por la narrativa oficial u ortodoxa de la física tradicional o física newtoniana. Sin embargo, como les comento, vamos a hablar de nuevas realidades y de nuevos planos de existencia, que a pesar de que no los podamos ver, aquí están en este momento y probablemente en este mismo espacio o tiempo. Vamos a comenzar hablando de lo que es el plano físico. Si bien en mi segundo video ya les hablé un poco acerca de las dimensiones del plano físico, es importante hacer un breve resumen para entrar en contexto. El plano físico es el plano de la materia. Esta materia se corresponde a una vibración muy baja o a una vibración muy densa. ¿Por qué es una vibración muy densa? Porque lo que genera o lo que permite que existan las partículas virtuales o las partículas 3D es aprisionando luz, enredando fotones o subpartículas cuánticas. Es por eso que las personas que son más espirituales o que consideran que existen más realidades, dimensiones o planos, creen que el plano físico es una cárcel o es una prisión, porque realmente la luz se está aprisionando para poder crear este holograma tan complejo. Sin embargo, como les comento, esta realidad o este plano es el último, es el más denso, porque los planos principales son más sutiles, menos densos. Se va desencadenando de forma geométrica fractal a través de octavas hasta los planos más densos o más materialistas. Entonces, como ya les hablé en el video anterior o en el segundo video donde les hablé sobre las dimensiones del plano físico, pues tenemos las dimensiones de las que ya hablamos: alto, largo o ancho, que corresponden a X, Y o Z, que es una forma muy fácil de verlo o de interpretarlo. Sin embargo, en la cuarta dimensión hicimos un pequeño ajuste, ya que la cuarta dimensión no es el tiempo. Albert Einstein nos comentaba de que el tiempo es relativo, y al ser relativo no puede ser una dimensión, no puede ser una ley, ya que al ser relativo depende de cada observador. Para un cuerpo gigantesco el tiempo no es lo mismo que para un cuerpo pequeño. Y eso explica que el tiempo sí depende de un observador, por lo cual el tiempo no es una dimensión. Pero lo que sí es una dimensión es el movimiento del observador o del planeta por el espacio, por el sistema solar. Ya que nosotros nos estamos moviendo, nuestro cuerpo físico, pero el observador no se mueve, siempre está en el centro del observado. Pero a fin de cuentas, todo se mueve alrededor y todo tiene su movimiento continuo en forma de vórtices. El planeta se mueve, la galaxia se mueve, el sistema solar se mueve, el universo se mueve, todo está en constante movimiento, a excepción del observador, que siempre es el centro del observado. Y hasta aquí tenemos el breve resumen del espacio o del plano físico. Ahora vamos a hablar de un plano muy interesante. Este plano ha sido estudiado desde los primeros filósofos o líderes espirituales, pasando por físicos, técnicos, ingenieros, arquitectos y ahora físicos cuánticos. Y este segundo plano no es tan denso, es un plano mucho más sutil. Este segundo plano se conoce como el plano etérico, el plano del éter o el plano del vacío o vacío cuántico. Muchas culturas antiguas le llamaron de diferentes nombres,
como ki, éter, chi, prana, bril. Hay una infinidad de nombres que le han llamado al éter, inclusive Nikola Tesla le llamó a éter. Y bueno, este plano fue desestimado por la teoría de la relatividad de Albert Einstein, cometiendo un gran error, ya que Albert Einstein creía que el éter o de plano no existía, o si bien él dijo, ¿sabes qué? El éter probablemente existe, pero lo vamos a integrar dentro del espacio en el concepto de espacio-tiempo. Pero como pueden ver en el segundo video que les mostré, esto no es así, porque antes del Big Bang ya existía el vacío, ya existía el éter, pero no existía el espacio. El vacío o el éter era como esa malla, como ese panel que permitía que se propagara la luz, y a su vez, conforme se iba propagando la luz, se entretejía el espacio-tiempo. Anteriormente se creía que el éter era como una sustancia viscosa que impregnaba prácticamente todo en el universo. Pero bueno, no es una sustancia viscosa, es una estructura, como un panel, ¿vale? A esto le llamamos el vacío cuántico, que es de donde saltan las partículas virtuales. Pero ¿cuáles son las dimensiones del éter? Vamos a hablar de ellas. Pues son las dimensiones de las ondas, que es por donde se desplaza la luz, ¿vale? Ya que la luz o la mayoría de las ondas no se desplazan por el espacio como nos han hecho creer, sino que se desplazan por una capa inferior, y esta capa inferior es el éter o el vacío. Entonces, la forma en la que vamos a determinar el éter es a través del estudio de las ondas. Y las personas que defienden la existencia del éter o vacío son las personas que saben perfectamente cómo se propagan las ondas por el vacío o por el éter. Por ejemplo, Nikola Tesla. Y aquí tenemos el primer problema, la pelea entre el plano físico contra el plano etérico. Y bueno, tenemos a sus representantes y a sus contrincantes. Mientras que del lado físico hubo físicos como Newton, como Einstein, que defendieron esta posibilidad o esta materia como la única, existían personas como Nikola Tesla que conocían perfectamente el funcionamiento de las ondas, a pesar de que no eran físicos. Conocían muy bien cómo se propagaba la luz, cómo se propagaban las ondas y cómo podemos trabajar con estas ondas. Si bien Albert Einstein estaba totalmente en contra del aspecto del éter, este estudio de las ondas le permitió inclusive ganar su único Nobel que tiene, que es el del espectro fotoeléctrico. Pero bueno, Nikola Tesla, al momento de darnos este estudio sobre las ondas, gracias a este estudio tenemos hoy posibilidades y funciones como el internet, el Bluetooth, el Wi-Fi o cualquier tipo de radio o ondas de radio que se propagan por el vacío, no por el espacio, les recuerdo. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del éter o del vacío? Bien, primero tenemos las ondas senoidales, que es la forma más típica de representar estas ondas o esta materia. También les comento, como en el segundo video, que les mostré que en el experimento de la doble rendija, esto es lo que nos explica cómo estamos viviendo en dos planos al mismo tiempo. Con observador todo es materia o físico, pero sin observador todo trabaja en ondas que se propagan en diferente probabilidad cuántica. Pero bueno, vamos a continuar hablando de estas ondas senoidales. Tenemos la onda senoidal, justamente en el centro de las ondas tenemos lo que conocemos como el punto de equilibrio o el centro de gravedad, que es la media de estas ondas como tal. Las dimensiones las vamos a explicar de la siguiente forma. Tenemos la longitud de onda, que corresponde entre el espacio entre una cresta y una cresta, o un valle y otro valle, que es el punto más alto de una onda o el punto más bajo de una onda. Entonces, el espacio que hay entre una onda y otra onda, entre una cresta y un valle, o entre una cresta y una cresta, o entre un valle y un valle, eso es la longitud de onda. Y esta puede ser variable, puede ser más pequeña o puede ser más amplia. Tenemos otra dimensión que es la amplitud.
que es del centro de gravedad, qué tan alto o qué tan bajo está la frecuencia de esa onda, ¿vale? Entonces la amplitud es arriba abajo y la longitud es la distancia, lo separado que está una cresta de una cresta o de un valle entre otro valle. Después tenemos la frecuencia, que es las veces que se repite una onda a lo largo de un tiempo determinado. Esa es la frecuencia. Posteriormente a la frecuencia tenemos la resonancia, que si bien aquí no se ve específicamente cómo funciona la resonancia, más adelante les voy a explicar lo que es la resonancia, pero en pocas palabras es hacer que dos ondas sean idénticas, o que se puedan superponer la una a la otra, sin que haya alguna clase de interferencia, ¿vale? Y bueno, tenemos los que se conocen como los puntos de inflexión, que es en el punto más alto de una onda o en el punto más bajo de una onda es donde cambia la dirección. Si está bajando, cambia hacia arriba y eso es un punto de inflexión. Si está subiendo, cambia hacia abajo y este es otro punto de inflexión. Y de esta forma tenemos las dimensiones del éter o del vacío o del plano etérico de una forma súper estructurada y que todos podemos comprender, ¿vale? Y una vez que tenemos esto en mente, ya podemos pasar al siguiente plano, que es el plano mental. El plano mental es el plano de las ideas de las que hablaba Platón o muchos filósofos, líderes espirituales, teólogos, etc. Pero en pocas palabras, digamos que, como les dije que el universo no está fuera de nosotros, todo está adentro de nosotros. Y la forma en la que nosotros interactuamos con el espacio físico y con el vacío es a través de la mente. La mente es la que nos permite conectar con todos estos planos, dimensiones o realidades alternas o paralelas. Y la forma en la que se ha hecho a lo largo de los años es a través de los símbolos. El texto, por ejemplo, es un símbolo. Las imágenes rupestres que grababan nuestros antepasados en piedras son símbolos y era la forma en la que su mente se podía representar de alguna forma. Y esta es la forma en la que se comunicaban. Si nosotros llegáramos a desarrollar, no sé, la telepatía, la forma en la que lo haríamos sería a través de símbolos. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos el mundo de las formas o de la geometría. En la física tradicional lo conocemos como la topología. Y la topología algebraica lo que nos indica es cómo interactúan los campos cuánticos con las formas geométricas. Pero a fin de cuentas, todo es matemáticas. Por eso en el video anterior les expliqué que nuestro cerebro también funciona con matemáticas, porque a la larga, hacer estas comparaciones de realidades, todo lo hace a través de las matemáticas. Entonces tenemos estos cuerpos geométricos matemáticos que también lo podemos determinar como topología algebraica. Y esta es la forma en la que funciona nuestro cerebro. Y esta es la forma en la que se estructuró el universo. Por eso también les decía que el cerebro es como un universo gigante, porque también sigue utilizando los mismos patrones geométricos matemáticos para interpretar las realidades y darle sentido a lo que estamos observando. Y por último tenemos el mundo de las ideas. Las ideas es lo que nace en la mente, es la fuente de la mente de la cual surgen toda la información matemática que posteriormente vamos a proyectar al plano físico. Más adelante les voy a explicar cómo se estructura todo este proceso para llevar a cabo una idea de forma física, por ejemplo. Pero bueno, aquí ya tenemos los tres planos típicos que debemos tener en mente para poder expandir nuestra conciencia y poder abarcar una mayor cantidad de información. Plano físico, etérico y mental. Son los planos principales, ¿vale? Ahora tenemos un cuarto plano. Este cuarto plano se le conoce como el plano astral. ¿Han escuchado hablar del plano astral, de los viajes astrales? ¿Cómo es posible que podamos viajar de forma astral desde nuestra mente sin abandonar nuestro cuerpo? Porque lo que abandona nuestro cuerpo es la conciencia del ser. Pues bien, tenemos que repetir los videos que les mostré anteriormente sobre el cordón de plata, sobre el cristal o la conciencia del ser y todos estos conceptos para poder entender cómo se lleva a cabo un viaje astral. Y bueno, les voy a explicar cómo funciona el viaje astral.
El plano astral lo que hace es que es un campo cuántico que enlaza o que almacena los tres planos anteriores. O sea, el plano físico, el plano etérico y el plano mental están dentro del plano astral. Por eso aquí les pongo esta representación de la cromodinámica cuántica, porque es una forma perfecta de poderlo representar. Digamos que cada gluón o cada subpartícula cuántica dentro de este campo de la cromodinámica cuántica es un plano. El plano físico, el etérico y el mental están dentro de un campo más grande y mayor, que es el campo astral. Podemos verlo, por ejemplo, como tres canicas que están dentro de un vaso con agua o de una pecera. ¿Sí? Cuando tú haces un viaje astral, lo que estás haciendo es abandonar uno de estos planos, pero no te despegas del todo, sigues conectado a través de este cordón de plata. Y para eso también se necesita un Merkaba, que bueno, más adelante les voy a explicar lo que es un Merkaba en otros videos. Pero bueno, suponiendo que nosotros nos salimos de una canica, pero no nos salimos de la pecera. Y la pecera es como agua que nos permite desplazarnos por todos los planos y por cada una de las dimensiones de estos planos. Por eso, en un viaje astral, pues no tenemos una limitante, no nos limita ni lo alto, largo, ancho o movimiento del plano físico, ni la longitud, amplitud, resonancia o frecuencia del plano etérico, ni los símbolos, geometría o ideas. Todo eso puede ser completamente irreal. Eso sí, nuestro cerebro, al despertar o al salir de ese sueño, porque también puede suceder en los sueños, lo intenta recordar basándose en estas ideas, formas y símbolos para tratar de darle un sentido a lo que hicimos durante ese viaje, ¿vale? Por eso tanto el viaje astral como el mundo de los sueños es muy parecido, ya que más o menos se utilizan los mismos principios. Pero bueno, ya con esto en mente entendemos cómo funciona el plano astral, cómo el plano astral enlaza o prácticamente almacena estos tres planos anteriores y que gracias a eso pues podemos desplazarnos por cada uno de ellos. Ahora, por último, les quiero dar un breve ejemplo de cómo todo esto se enlaza, porque muchos van a pensar de que, pues, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Es una forma súper sencilla en que se los voy a explicar. Supongamos que yo tengo una idea en mente. Esta idea en mente nace en el mundo o en el plano mental como una idea, ¿vale? Esa idea que yo tengo en mente, por ejemplo, en este caso, fue hacer videos en TikTok, que son los videos que les estoy subiendo a ustedes, ¿vale? Entonces yo quiero hacer mis videos en TikTok y eso nació como una idea en mi mente. Ahora, ¿qué pasa? Que esa idea yo me la puedo decir a mí mismo, o se la puedo decir a mis amigos o a ustedes. Por ejemplo, yo a ustedes les estoy diciendo, oigan chicos, voy a hacer unos videos de TikTok, y las palabras que están saliendo de mi boca primero surgieron como una idea en mi mente, en el plano mental. Posteriormente pasaron al plano etérico en forma de palabras habladas. ¿Por qué? Porque mi voz o mis cuerdas vocales generan pulsos que son ondas. Estas ondas tienen una longitud, una frecuencia, un ritmo, pero también tienen una información. Entonces, estas palabras ya no están en el plano mental porque ya son palabras habladas y ya están viajando por el vacío hasta el micrófono, ¿vale? Entonces, yo estoy hablando estas palabras y estas palabras viajan por el plano etérico hasta el micrófono. Entonces, ahí ya la idea ya no es tan sutil, ya es un poquito más densa, porque ya no está en la mente, ya está en el vacío. Y posteriormente, esa idea pasa al plano físico, a través de una acción, que soy yo, que ustedes me puedan ver, que me puedan escuchar, y yo ya llevé a cabo ese plan que tenía, el plan principal que yo tenía. De esta forma ustedes ya pueden ver que yo llevé a cabo mi idea nació en el plano mental, cruzó el plano etérico a través de palabras y ahora lo pueden ver de forma física en tu monitor, en tu celular o en donde quiera que me estés viendo o escuchando. Y esta es una forma perfecta de poder explicar cómo baja una idea desde la mente a través del vacío hasta llegar al físico. Pero ¿qué sucede? Ahora les voy a hablar un poquito de la
resonancia, que es muy importante. Supongamos que yo tengo esta misma idea. ¿Saben qué? Yo tengo una idea de hacer videos en TikTok. Y esta idea, pues yo la platico. Pero en vez de platicárselo a ustedes, yo se los voy a platicar, por ejemplo, a unos compañeros de clase, del trabajo o a mis amigos. ¿Qué sucede? Que si mis amigos no tienen una resonancia conmigo, quiere decir que no se superponen de forma perfecta mis ideas y mis palabras con las de ellos, va a generar una disonancia. En vez de generar una resonancia, genera una disonancia. Y esos amigos lo que me puedan llegar a decir es de que, ¿sabes qué? No lo hagas, vas a fracasar, nadie te va a ver. ¿Qué creen que va a pasar? Pues es muy sencillo, probablemente esa idea no pueda llegar al plano físico, o me agarro a golpes con mi amigo y termino haciendo una cosa totalmente diferente a la que yo había pensado en mi mente. De esta forma podemos ver cómo es importante también, cuando tengamos una idea, comunicarla con personas que tengamos resonancia, o simplemente no comunicarla y llevarla a cabo. De hecho, es mejor ni siquiera hablarla, bajarla directamente del mental al plano físico, porque cuando pasa al plano etérico, si no hay resonancia, se puede desvirtuar esa octava, esa intención inicial. Es por eso que les quiero comentar cómo funcionan estos tres planos principalmente, y ya si quieren profundizar un poquito más en el plano astral, pues lo iremos hablando mucho más adelante, ya que hay temas más importantes que hay que abordar antes de este tema. Entonces espero que con estos videos les haya quedado claro cómo funcionan los planos, las dimensiones, las realidades y todo lo que podemos hacer. Sin embargo, les recuerdo que todo esto está dentro de nuestra